Durante años, lo vimos como el soldado perfecto, el hermano mayor del escuadrón, el escudo protector. Pero detrás de su mirada decidida, había un niño que se estaba desmoronando. Rainer Braun no fue simplemente un traidor, fue una víctima de un sistema que le exigió convertirse en monstruo para poder ser héroe. Hoy vamos a conocer al verdadero Rainer, al niño, al guerrero, al traidor y al sobreviviente. Esta es su historia, una lucha interna contra la culpa, la doble identidad, el remordimiento y, finalmente, la esperanza. Antes de convertirse en guerrero, antes de ser titán, Rainer Braun fue solo un niño marcado desde el nacimiento por una verdad cruel. Había nacido en el bando equivocado. Hijo de una eldiana y un marleyano que nunca lo reconoció, creció en la miseria de una sociedad que le enseñó desde el principio que su sangre era un error. Su madre, resentida y desesperada, le inculcó una única meta: convertirse en guerrero. ¿Por amor? ¿Por ambición? ¿Por venganza? Quizás un poco de todo. Pero lo que Rainer escuchó fue algo más sencillo. Si te haces guerrero, tu padre te aceptará. Serás un héroe. Serás alguien digno. Así que ahí estaba, un niño frágil, inseguro, sin habilidades destacables, rodeado de candidatos mucho más fuertes, pero con una fe ciega y casi suicida en que esa misión le daría un lugar en el mundo. No lo hacía por odio. No lo hacía por convicción ideológica. Lo hacía porque estaba roto. Porque quería pertenecer. Rainer quería ser un héroe, pero no para salvar al mundo. Quería ser un héroe para dejar de sentirse una carga. Y eso lo llevó a convertirse en el titán acorazado. Con tan solo 12 años fue enviado a infiltrarse en las murallas junto a otros 3 niños. A esa edad, cuando otros apenas comienzan a entender qué es la vida, él ya cargaba con la responsabilidad de acabar con una civilización. Pero lo que encontró tras los muros no fueron demonios. No eran monstruos. Eran personas. Compañeros. Amigos. Historias. Risas. Sueños. Y así, su visión del mundo comenzó a desmoronarse. Lo que debía ser una misión de redención se transformó en una pesadilla moral. Porque, ¿cómo matas a alguien que te trata como un hermano? ¿Cómo destruyes un mundo que empieza a sentirse como un hogar? La grieta se abrió lentamente dentro de él. No se notó de inmediato. Rainer seguía cumpliendo su rol. Seguía luchando. Seguía mintiendo. Pero en su interior, el niño seguía llorando. Lloraba por su padre que nunca lo miró. Por una madre que lo empujó al abismo. Por amigos que serían traicionados. Y por sí mismo, porque sin importar cuánto hiciera, siempre se sentía insuficiente. En ese dolor se forjó la tragedia de Rainer Braun. Un soldado sin patria. Un guerrero sin paz. Un niño que solo quería ser amado, y terminó convirtiéndose en el villano de su propia historia. Sus trastornos psicológicos, la mente fragmentada del soldado. Uno de los aspectos más devastadores del personaje de Rainer es cómo su mente colapsa bajo el peso de sus actos. Su trastorno más notorio es el trastorno disociativo de identidad. Rainer literalmente divide su mente en dos. Por un lado, el soldado, el amigo leal que protege a sus compañeros dentro de los muros. Por otro, el guerrero, el espía marleyano que debe cumplir con su misión a cualquier costo. Esta división no es voluntaria. Es un mecanismo de defensa. Es la única forma que su conciencia encontró para seguir adelante sin destruirse. Pero no funcionó. Las voces internas comenzaron a colapsar. Los recuerdos, la culpa, las pesadillas. Rainer empieza a perder el control. Se convierte en un cascarón vacío. Un guerrero sin causa. Un hombre atrapado entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno. La ironía de su titán. El escudo que no pudo proteger su alma. Rainer Braun es el portador del titán acorazado, la viva imagen de la resistencia. Una máquina de guerra cubierta de placas impenetrables. Un muro con piernas, una fortaleza viviente. Pero detrás de esa apariencia indestructible, no había una mente de acero. Había un alma quebrada. Y ahí nace la ironía más desgarradora de su existencia. Rainer fue elegido por Marley para encarnar al titán más defensivo de todos.
Su rol era ser escudo, contener, resistir, proteger. Pero, ¿a quién protegió realmente? ¿A su nación? ¿A su madre? ¿A sus compañeros? Ni siquiera pudo protegerse a sí mismo. Mientras su titán aguantaba lanzas relámpago, cuchillas, fuego, y colisiones imposibles, su interior era un campo minado de dudas, contradicciones y heridas invisibles. Cada traición que cometía no se quedaba en el campo de batalla, se quedaba en su pecho. Cada vez que mentía para mantener su fachada de soldado leal, una parte de su humanidad se desgarraba. Su cuerpo se convirtió en una muralla, pero su mente se volvió una prisión. La armadura que debía protegerlo del enemigo exterior terminó aislándolo de sí mismo. Porque no hay escudo que detenga la culpa. No hay placa que impida que las voces del pasado te alcancen en la noche. Y Reiner escuchaba esas voces todo el tiempo. Las risas de Eren. Las lágrimas de Marco. La mirada confundida de sus amigos. Mientras todos veían al invencible titán acorazado, él se miraba en el espejo y no veía a nadie. ¿Quién era? ¿Realmente? ¿Un monstruo? ¿Un mártir? ¿Un cobarde? Quiso ser el protector de todos, pero en el intento se convirtió en el traidor de todos. El escudo no falló por falta de fuerza. Falló porque la guerra que peleaba no se ganaba con músculos, sino con verdad. Y la verdad le dolía más que cualquier arma. Reiner cargó con ese peso durante años. Fue el primero en romperse. El primero en rendirse por dentro aunque su cuerpo siguiera de pie. Pero lo más poderoso de su historia es que no se rindió del todo. No escapó. Siguió luchando. No por Marley. No por Gloria. Siguió luchando por los niños. Por Falco. Por Gaby. Y es aquí donde sucede lo más poético de su evolución. A medida que Reiner se humaniza, su armadura desaparece. Ya no se oculta. Ya no miente. Ya no endurece su cuerpo para evitar el daño. Por primera vez, se permite ser vulnerable. Habla, llora, se culpa, se perdona. Y en esa fragilidad, encuentra algo que ni el titán acorazado pudo darle jamás: paz. Reiner entendió, por fin, que no se trata de resistirlo todo, sino de saber que vale la pena proteger. Y lo más valioso, al final del camino, era lo que había dentro de sí mismo: su voluntad de redimirse, su deseo de amor, su humanidad. Reiner no solo se siente culpable por lo que hizo, se odia por lo que es. Su crisis de identidad lo lleva al borde del suicidio. Hay una escena particularmente dolorosa en la que se sienta frente a Falco con una pistola en la boca. No puede más. No sabe quién es. No puede vivir con las decisiones que tomó. ¿Por qué sigo vivo?, se pregunta. La traición a Eren y sus amigos, la destrucción de Sigancina, la muerte de miles, pesan sobre sus hombros como un castigo eterno. Pero no muere. Porque, en el fondo, hay algo en el que se niega a rendirse. Un pequeño fuego, casi apagado, que todavía quiere hacer algo bien. Algo que tenga sentido. Su evolución y redención. El guerrero cansado que eligió vivir. Con el paso del tiempo, Reiner no se convierte en un héroe, pero se convierte en alguien digno. Entiende que sus errores no pueden borrarse, que el dolor nunca desaparecerá por completo. Pero también comprende algo más profundo, que no está solo, que otras personas también cargan con el peso de decisiones imposibles. Reiner empieza a luchar por los niños, por Falco, por Gaby, no por Marley, no por ideologías, sino por amor. En la batalla final, Reiner se une a antiguos enemigos. Ya no como soldado ni como guerrero, sino como un hombre que solo quiere proteger la vida. Y al final, sobrevive. No porque se lo merezca más que los demás, sino porque alguien tenía que quedarse para cargar con la historia. Reiner sobrevive como símbolo de que incluso los más rotos pueden encontrar una razón para seguir caminando. El legado del guerrero roto. Reiner Braun no es el personaje favorito de muchos. Pero quizás es el más humano de todos. Porque su historia es la de muchos, la de alguien que cometió errores irreparables, que se odió a sí mismo, que quiso morir, pero que al final eligió vivir. No para olvidar, sino para sanar. Gracias, Reiner.
por mostrarnos que incluso en un mundo devorado por la guerra, todavía puede haber redención. Si te gustó este análisis, no olvides dejar tu like, comentar qué piensas tú sobre Reiner, y suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando las almas más complejas del anime.